Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Aquí estamos de regreso con nuestra serie En busca o explorando la verdad. Para ustedes que seriamente están interesados, en el día de hoy continuamos con nuestro tema, y dijimos la semana pasada que estábamos explorando el cristianismo parte 1 y hoy continuamos con la parte número 2. Si ustedes recordarán, hablamos acerca del cristianismo verdadero. ¿Cuál es el cristianismo verdadero? Porque creer en un cristianismo que no sea el verdadero corre el riesgo de estar corriendo una carrera sin un destino deseado. Muy bien, en esta tarde la Biblia dice que si tenemos varios, analicemos, si tenemos varios grupos llamados cristianos, ¿cómo identifico el verdadero? ¿Cómo estoy seguro que lo que estoy creyendo es en un cristianismo verdadero? Investiguemos. Es la única forma. Estudiemos, exploremos, analicemos. Una verdad histórica. Recuerden que nuestra creencia tiene que estar basada en la verdad, porque desde el principio dijimos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. San Pablo dijo una vez, muy claro y muy enfático, que habrían cristianismos falsos. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 1 y el verso 7, que ya lo habíamos visto antes, pero queremos recordarlos para mantener fresca nuestra memoria. Y dijo Pablo: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Vendrían personas que le harían daño, irían a pervertir, a echar a perder, a dañar el evangelio verdadero, el evangelio de Jesucristo. Y eso no fue una especulación. San Pablo sabía y conocía que alguien lo iba a hacer, porque había sido parte de su experiencia. Ahora bien, primero, vamos a explorar las razones por qué se perdió parte del grupo original. Porque dijimos que comenzó un grupo, un solo grupo original, con el evangelio verdadero, el evangelio de Jesucristo, con Jesucristo y su pequeño grupo. ¿Por qué se perdió? Creció con el tiempo, pero ¿por qué se perdió ese primer grupo original? Y ahí yo pongo, ¿por qué se perdió parte del grupo? Porque no todos desaparecieron. Algunos tuvieron que continuar a escondidas, en cuevas, porque fueron perseguidos por las religiones que luego fueron apoyadas por el Estado. Veamos las razones, ¿ok? Recuerden que con el edicto de Milán en el 313, como estuvimos hablando, se reconocieron otras religiones dentro del imperio, dando libertad al paganismo y sus creencias, y siendo apoyados por el Estado, y el Estado no les importaba si sus creencias eran buenas, si eran creencias legítimas, si eran creencias puras, corruptas, buen evangelio, mal evangelio. Lo que el imperio, el emperador les importaba era ser aceptado, ser bienvenido entre los grupos religiosos que imperaban, porque siempre ha habido un interés, un grupo religioso que ha tenido fuerza en la economía, fuerza en las decisiones del territorio donde vive. Y entonces el emperador quería tener a esos grupos religiosos de su parte.
los unió a todos, como dijimos antes, haciendo de ello una religión universal de ese tiempo, pero que esa religión universal estaba mezclada con creencias puras, creencias falsas y a medias. Como dice la Biblia, habrían tibios y calientes y de todas formas. Ok, entonces llegan esas religiones, saturan el imperio con sus creencias. Y entonces, ¿qué ocurre? San Juan las menciona en las 7 cartas que escribe en el libro de Revelaciones o en el libro de Apocalipsis. Y entre una de ellas, ustedes pueden ver cómo lo explica claramente cómo esas religiones se habían metido en Apocalipsis capítulo 2 y el verso 20. Dice: tengo contra ti que permites profetizas, que practican la inmoralidad. Y cuando hablaba de inmoralidad, hablaba de inmoralidad sexual, y comen alimentos dedicados a ídolos. Que estas religiones comenzaron a practicar impurezas y a practicar la idolatría por medio de las comidas dedicadas a los ídolos, y después que dedicaban la comida a los ídolos, ellos se la comían. Era una comida dedicada a ídolos. ¿Cómo era eso? Una nota le puse: las comidas dedicadas a seres que no eran Dios fue introducida por los sacerdotes sintoístas, lo que se conoce hoy entre las religiones del mundo como el shintoísmo o sintoísmo. Entonces los sacerdotes sintoístas ofrecían comidas a los dioses o seres reconocidos como un ser superior. En ese caso, en el sintoísmo era el kami. En el sintoísmo, el kami era el patrón del pueblo. Había un patrón en cada pueblo, había un kami en cada pueblo que era el patrón del pueblo. Y de esa idea del patrón del pueblo, fueron adoptados casi en todas las partes. Fue adoptado en Asia Menor, y luego inclusive llegó hasta nuestros pueblos. Llegó hasta aquí, hasta el oeste, a la parte oeste del mundo. Nosotros reconocemos como el patrón, la patrona del pueblo, y le hacen fiestas a la patrona del pueblo, al patrón del pueblo. Y eso es parte del paganismo sintoísta, de la religión sintoísta. De ahí viene, si ustedes estudian profundamente el sintoísmo, se van a dar cuenta de las celebraciones, las comidas al kami, que eran comidas hechas para los ídolos, pero que las personas se la comían. Luego San Pablo en sus enseñanzas dijo que no comieran sangre de ahogados ni sangre no comida dedicada a los ídolos, refiriéndose precisamente a esa forma de adoración al patrón del pueblo, que era cada pueblo tenía un kami, un patrón en sí. Ok, las fiestas, de ahí vinieron lo que nosotros conocemos aquí en el oeste, las fiestas patronales. Las fiestas patronales, en el cristianismo original no habían fiestas patronales, solamente había un patrón. El patrón era el jefe de jefes, como dicen por ahí en México, el jefe de jefes, el mero mero, el Dios omnipotente era el único patrón. No habían patrón ni patrona del pueblo, solamente tenían un solo Dios, adoraban a ese solo Dios, el mismo en todos los pueblos, y no se le hacían fiestas patronales, sino que adoraban a Dios todas las semanas en lo que eran en aquel tiempo las sinagogas, que después vino a existir un templo. Pero después del templo estaban las sinagogas, y los judíos adoraban a Dios desde la sinagoga cada semana. Ok, por otra parte,
En el concilio de Nicea, en el 325, un grupo fue llamado herejes. ¿Qué cree usted que fueron los herejes? Lamentablemente, fue la parte del grupo original que mantenía la doctrina pura, pero ahora quienes estaban dominando era la mayoría. Los paganos que habían sido conquistados y habían venido a ser parte del reino o parte del imperio aceptado por el emperador. Un factor histórico: con el concilio de Nicea se permiten 3 cultos. Era el culto familiar, el culto público y el culto al emperador. Y para que usted vea qué tan fuera del contexto puro espiritual estaba el imperio en ese tiempo, cuando ya estaba saturado de las otras religiones no cristianas, sino que también los paganos vinieron. Note un dato histórico, y citamos, es una cita: lo sagrado se trataba de una religión tolerante. Oiga bien, tolerante con todas las religiones extranjeras, pues los romanos acogieron a dioses griegos, dioses egipcios, dioses frigios, etc. Que era una mecolancia, como nosotros solemos decir, era una sopa, como le dije una vez, de religiones juntas, adoptadas por el imperio, tolerando todas las formas de enseñanzas. Si eran puras o no puras, no les interesaba. Es lo que nosotros podemos presentar como un factor. El emperador de aquel tiempo, o jefe, lo que es hoy el presidente, es nominado o elegido por la mayoría. ¿Santos? Obviamente no. ¿Ok? El resultado: una religión corrupta, donde el presidente no les importa si son de este grupo, de aquel, falsos, puros o no, con tal que me acepten, yo los acepto para estar en paz y tenerlos de mi lado, y que ustedes me puedan tener como emperador. Esa es la visión del gobierno y de la iglesia, o esa fue la visión que tuvo el emperador con los grupos religiosos de aquel tiempo. Ahora, el cristianismo, bajo el poder del emperador, perdió su pureza, obviamente, porque al ser ellos la minoría y los otros la mayoría, perdieron la fuerza, perdieron el número, perdieron la pureza, como dije. Los que no pudieron mantenerse, los que no fueron capaces de vivir una vida conforme a la presión y a la situación y la obligación, fueron llamados herejes, como vimos hace un ratito. Entonces los herejes se vieron obligados por la persecución que vino más luego a huir, a esconderse, y parte de ellos se perdió en el tiempo de la oscuridad, y tuvieron que huir a diferentes pueblos. Y entonces con el tiempo es lo que llega, lo que nosotros conocemos como la Reforma. Y en la próxima semana, en la próxima videos, estaremos incursionando precisamente en el cristianismo y la Reforma. De ahí surgió también lo que fue llamado separación de la iglesia y del Estado, para que ya el Estado, el gobierno, no tuviera que forzar a los creyentes a practicar o actuar de tal o cual manera en contra de los principios puros del cristianismo original.
Así es que los esperamos para continuar con ¿cuál es el cristianismo puro? El cristianismo verdadero, el grupo original, en el cual nosotros todos queremos ser parte de él, porque queremos ser, como dijo la palabra de Dios, sed santos, porque yo soy santos. Y si me amáis, guardad mis mandamientos, como dijo Jesús. Dios le bendiga y los esperamos en la próxima Explorando la Verdad, el cristianismo verdadero. Dios le bendiga y que la paz de Dios llene sus corazones. Oremos para que si hay una necesidad en su vida, Dios pueda suplir conforme a sus riquezas en gloria. Señor, te damos gracias por la oportunidad de llegar hasta los hogares de nuestros oyentes. Bendícelos, ayúdalos, cualquiera que sea su necesidad. Aclara sus mentes y que todos podamos vivir un evangelio puro, un evangelio santo, un evangelio que le da honra y gloria a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga y será entonces hasta la próxima. Amén.